La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Joseph Addison. ¿Cuántos de ustedes disfrutan leer? ¿Con qué frecuencia leen? ¿Recuerdan cuál ha sido su libro favorito? Tengan muy buenas noches, distinguidos miembros que integran la mesa de honor. Licenciada Marisol Urbina, catedrática de Contabilidad. Licenciada Rosalía Soleil, catedrática de Metodología de la Investigación. Licenciado Benjamín Palomo, catedrático de Comunicación Gerencial. Bachiller José Adrián Rivera Cienfuegos, estudiante de la Facultad de Economía. Bachiller Gabriela Alejandra Cerritos Rodríguez, estudiante de la Facultad de Economía. Mi nombre es Andrea Guevara, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y tengo el placer de presentarles mi ponencia cuyo título es Libros virtuales versus libros impresos. Antes de iniciar, quiero hacer saber ciertas reglas. Les sugiero que si tienen preguntas sobre la temática expuesta, la hagan a través del chat. Agradeceré que hagan y dejen su comentario en el chat. Por favor, utilizar lenguaje moderado y académico. El propósito de mi ponencia es que conozcan la diferencia entre los libros virtuales y los impresos y también que tengan un panorama de lo que la gente prefiere leer más en estos días basándonos en los riesgos y beneficios de cada uno. Para empezar, en la actualidad existen diferentes modalidades de lectura de libros impresos en papel, los e-readers específicamente diseñados para lectura de libros digitales y el resto de los dispositivos de pantallas planas que van desde computadoras, laptops, smartphones, tabletas, etc. Cada persona tiene su propia relación con ambos tipos de lecturas, sus experiencias y por lo tanto un vínculo emocional diferente con cada uno. Aunque cada vez más nos estamos familiarizando con el concepto de e-books, a medida de que pasan los años, todavía el conflicto libro-papel, libro electrónico sigue rondando. Los e-books o libros digitales son textos que se publican en formato digital. Primero, les contaré un poco de la historia de la escritura y cómo llegamos a tener, como conocemos ahora, los libros. Los papiros fueron los principales soportes de la escritura en las culturas mediterráneas de la antigüedad, tanto en Egipto como en Grecia y Roma. Después de los papiros surgieron los pergaminos. Después, poco a poco, el papel fue reemplazando al pergamino. Al final de la antigüedad, entre los siglos II y III, y sobre todo en la Edad Media, el códice lo sustituyó. El códice se entiende ya como el libro que conocemos hoy en día. Desde ese momento fue posible acceder directamente a un punto preciso del texto. El formato de los códices fue mejorando con la separación de las palabras, las mayúsculas y la puntuación. Después se añadieron las tablas materias y los índices, que facilitaron el acceso directo a la información que requerían. El primer soporte de escritura conocido es la piedra. Posteriormente, la arcilla, la madera, el papiro, la seda, el hueso, el bronce, la piel humana, etc. Gutenberg inventó la imprenta a mediados del siglo XV, dando paso a la entrada del libro en la era industrial. A finales del siglo XV, la imprenta se había difundido a más de 200 países europeos, con una producción de más de 20 millones de libros. En el siglo XIX se introduce el vapor en las imprentas, así como los molinos de papel, también a vapor. En 1501 nacieron los primeros libros de bolsillo, de los clásicos en griego y latín. Aldo Pío Manuccio inventó el formato de bolsillo,
los libros de formato pequeños y económicos e introdujo cursiva. A finales del siglo XX, irrumpe las nuevas tecnologías basadas en códigos binarios 0 y 1. En 1970, el proyecto Gutenberg dio a luz a los principales libros electrónicos. Fue en el siglo XXI cuando el formato digital empezó a considerarse también para la publicación. En el año 2000 se publicó el primer libro en formato electrónico, la novela Writing the Bullet de Stephen King. Esto no significa que los libros de papel se estén extinguiendo. Este trabajo de investigación es un resultado de la recopilación de diversas investigaciones ya existentes sobre estas dos diferentes formas de lectura. Los resultados de investigación se basan en encuestas, ventajas y desventajas sobre estos métodos de lectura. De pronto, a principios del nuevo milenio aparecieron los e-books. Los defensores del e-book valoran sobre todo posibilidades como las de llevar una biblioteca entera en el bolsillo, la de adecuar el tamaño de la letra a la necesidad de cada persona. No cogen polvo y no hay que limpiarlos con frecuencia. Algunos son mucho más económicos que los libros. Pueden leer el mismo libro en varios dispositivos electrónicos gracias a la sincronización. Puedes poner anotaciones y subrayar, pero así como hay muchas ventajas con los ebooks, también tenemos desventajas. Puede dejar tirado en un punto más interesante de la lectura cuando se le acabe la batería. Y no es para todos, ya que requiere conocimiento básico y mínimo de la tecnología. Es muy fácil piratearlos, por lo que supone una gran pérdida económica para sus autores después de siglos de lectura en papel. Nos acabamos de acostumbrar a no poder tocar las páginas, a oler su aroma tan característico de un libro impreso. La lectura, que debería ser una causa de descanso y desarrollo mental, si se hace en dispositivos electrónicos, a veces nos abre las puertas hacia el estrés digital. Además, leer electrónicamente puede fomentar otras distracciones como chatear, ver videos en YouTube, redes sociales, ver correo, etc. Como ya se ha mencionado, para quienes crecieron leyendo libros de papel, las características de esta experiencia tienen mucho valor. Nunca falla. Un libro de papel nunca se queda sin batería ni se apagará o dejará de funcionar. Se puede regalar y prestar. Se recuerda más y mejor. No genera basura tecnológica. Paseando por una librería o biblioteca tendrás ese placer de descubrir ese libro que aún no conocías, y esa vivencia solo la entendemos quienes estamos rodeados de los libros impresos. Pero al igual que los libros virtuales, los libros impresos tienen desventajas, como con el tiempo. Si no se cuidan, mínimamente pueden deteriorarse, lo cual llevaría a la pérdida del libro. Hay quienes tienen un poco de espacio físico para poner libros, así que esto puede ser un gran problema a la larga si eres de comprar muchos libros de papel, pesados, imprácticos y pasados de moda. Un estudio publicado en 2010 basado en más de 70,000 casos de 20 países distintos comprobó que criarse en una casa con muchos libros era una enorme ventaja a futuro para los niños. Su rendimiento escolar era superior, sus carreras académicas duraban un promedio de 3 años más que las que quienes crecieron en casa sin libros. Hace unos años, un equipo de científicos en Estados Unidos encontró que los lectores de e-books son menos competentes en recordar los argumentos, tramas y eventos en comparación a los que utilizan los libros impresos. Para quienes se criaron rodeados de libros y revistas de papel, puede resultar difícil los distintivos electrónicos. Pero, ¿qué ocurrirá con los millennials? Mucho más familiarizados con las pantallas táctiles y con las páginas impresas. Estas dos diferentes formas de leer tienen sus ventajas y sus desventajas. Los libros de papel son considerados
como pasados de moda, más caros, imprácticos y pesados, pero tienen un valor simbólico y ofrecen la seguridad de que nunca dejarán de funcionar. En cambio, los libros electrónicos o los ebooks son más fáciles de adquirir. Comprar libros digitales es mucho más sencillo. Te conectas a internet desde cualquier parte y el libro es tuyo, en cuestión de segundos, pero así como tienen sus ventajas, también tiene sus cosas malas. El resultado del estudio de campo sobre los libros virtuales versus los libros impresos es el que yo esperaba. Gracias a la investigación que hice anteriormente con respecto a las gráficas de otros países que encuestan a diferentes personas, a pesar de que la tecnología incrementa bastante día a día, las personas prefieren más los libros impresos que los libros virtuales. Para concluir mi ponencia, quiero dejar en claro que no importa de qué manera lean, al final es importante ejercitar la mente leyendo de vez en cuando. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Benjamin Franklin. Muchas gracias.